Voy a levantar el micrófono, Felipe. Ahí está. Bueno, vamos a compartir un poquitito más. La verdad que con todo lo que se ha hablado, lo que hemos hablado hoy y ayer, ya estamos llenos, que falta un poquito. No nos llenamos nunca de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y de aprender cada día un poquito más. Bueno, vamos a ir viendo un par de cositas. Ayer Nico hablaba, ¿sí? Sobre la mansedumbre, sobre ser manso, sobre ser humilde. Después Isabel hablaba de la fe, algo de lo que hablaba de la buena doctrina, de la sabiduría. Sergio hablaba de los logros de Jesucristo, que era la luz, ¿sí? De la obediencia, del compromiso, la autoridad. Fanny hablaba de un crecimiento, ¿sí? Cómo se pasa de ser un niño, ¿sí? a una madurez, ¿sí? Nutriéndose de la palabra, ¿sí? Aprendimos ayer que madurez es obediencia, ¿sí? Obediencia a Dios, ¿sí? Felipe hablaba hoy de cuidar el corazón, los pensamientos, ¿sí? Hablaba de los sentidos. En Samuel, ¿se acuerdan que decía Dios no mira lo que el hombre, la estatura y el tamaño del hombre, sino mira el corazón? Y hablaba Felipe del deseo, ¿no? Que el deseo era que le vaya bien, ¿sí? Bien. Tenemos en la palabra de Dios, los que han estudiado me han comentado de que hay más de 900 promesas en la palabra de Dios, ¿es así? Hay promesas y hay deseos, ¿sí? También deseos de Dios, como por ejemplo el deseo que nos vaya bien, ¿sí? Entonces yo quería mostrarles este cuadrito que me llevó 3 meses poder escribirlo, cosa que no lo logré, vamos a leer un par de versículos, ¿cierto? Bien. Sabemos que hay cosas que están en el Antiguo Testamento, otras que están en el llamado Nuevo Testamento. Algunos dicen administraciones, ¿cierto? Pero no deja de ser la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer acá 4 versículos que están para que sea igual, hice 2 y 2, o sea, vamos a hacer 2 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero están mezclados, así que vamos a empezar con 3 de Juan 2, ¿sí? Si alguno quiere ir tomando nota para escribir, vamos a leer primero 3 de Juan 2, después vamos a leer Salmo, que es del Antiguo Testamento, Proverbio, que es del Antiguo Testamento, y Filipenses, que es del Nuevo Testamento, ¿ok? Dice, vamos a empezar con 3 de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En Salmos 37, 19 del Antiguo Testamento dice: no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Proverbio, Antiguo Testamento, dice en el 11, 25: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, ¿sí? Son promesas que, esta es una promesa que está disponible para todo aquel que se quiera apropiar de esta promesa, ¿sí? Esta promesa la utilizan también los que no creen en Dios, también lo hacen, ¿sí? Porque son almas generosas que serán prosperadas, el que saciare, él también será saciado, dice. Filipenses, Nuevo Testamento, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Estamos hasta ahí? Esto era todo, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito. Ahora, ¿qué pasa
¿qué pasa si tanto que trabajaste, Carolina? ¿Qué pasa si sacamos las administraciones, los capítulos, todo eso, ¿sí? Y lo leemos de corrido? A ver, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿No parece que estuviese todo dirigido para nosotros? Es hermosa la palabra de Dios, realmente. Entonces, no hay diferencias, ¿sí?, de administración y ese tipo de cosas, cuando uno se puede apropiar de todas las cosas que Dios dejó escritas para cada uno de nosotros. Y como para ponerle el moño, ¿sí?, a esto que hemos leído, vamos a ir a 2 Corintios 9, por favor, si me acompañan. 2 Corintios 9, 8. Está entre Génesis y Apocalipsis. Gracias. 2 Corintios 9, 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Ahora, frente a una declaración de tal magnitud, tal vez uno se pregunte, ¿no? ¿Pero realmente será posible que se concreten estas promesas en mi vida? ¿Sí? ¿Nunca se preguntaron eso? Yo sí me lo he preguntado. Me pregunto a veces también, con todas estas promesas, porque sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él dice lo ejecuta y lo hace. Entonces también me pregunto, ¿no seremos nosotros los que estamos limitando a Dios a veces, los que le ponemos un límite a Dios y no dejamos que Dios haga viva sus promesas o sus deseos en nuestras vidas? A veces pienso que somos nosotros, ¿sí? Es muy humano este pensamiento, ¿sí? Bueno, a veces cuando se nos cruzan estas cosas por la mente, ¿sí?, si esto será realmente, si lo puedo hacer vivo en mi vida real, es muy humano, ¿sí?, que digamos esto: ¿será posible esto en mi vida? Y la razón está, bueno, sí, es posible, absolutamente posible. Y la razón está dada en la primera parte del versículo que leímos recién, 2 Corintios 9, 8, donde dice: y poderoso es Dios. ¿Sí? Ahí está la razón, ¿sí?, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y esto es lo que Dios quiere hacer notar de entrada, ¿sí? Poderoso es Dios. Eso es lo que Él quiere resaltar, por eso pone poderoso es Dios, ¿sí? Pero como se trata de atraer nuestra atención y darle énfasis a su poder, Él podría haber dicho: Dios es poderoso, ¿sí? Sin embargo dice: y poderoso es Dios, justamente para que nos llame la atención, que conozcamos que Dios es poderoso. No hay que limitar a Dios. Frecuentemente limitamos a Dios en nosotros mismos, ¿sí? Somos nosotros mismos los que limitamos a Dios por nuestras creencias equivocadas. Nuestro propio razonamiento, ¿sí?, dice simplemente: no podemos creer que podemos tener todo lo suficiente, ¿sí? Nuestro propio razonamiento dice que no podemos tener todo lo suficiente, ¿sí? Y eso no puede ser. Y así actuamos sobre lo que creemos, ¿sí?, sobre lo que hemos sido enseñados, ¿sí? ¿Por qué? Porque respetamos el conocimiento que nos viene a través de nuestros 5 sentidos, que no podemos darle credibilidad a la información espiritual, la cual nos llega a través de la Escritura. Y no logramos reconocer donde la palabra de Dios, y no la razón, ocupa el primer lugar. Siempre la palabra de Dios debe ocupar el primer lugar. El mundo natural es un hecho, ¿sí? Todos sabemos que es realmente así como lo vemos. Pero el espiritual es verdad. Y no depende de los sentidos, sino más bien de la información de Dios, que es espiritual y debe ser entendido así, a la luz de la palabra. Hay un aspecto fundamental
que se debe entender cuando uno está frente a las promesas de Dios, y es el siguiente. Las promesas de Dios no tienen su origen en el plano natural, sino por lo contrario, en el plano espiritual. Y su cumplimiento no depende de las circunstancias que nos rodean, puesto que proviene de Dios, que es Espíritu. Así que, ante una promesa de Dios, no deberíamos mirar alrededor para ver qué probabilidades hay que se cumplan en nuestras vidas, sino que deberíamos mirar lo que la palabra de Dios dice y conformar nuestra creencia en ella y no a las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Las verdades del mundo espiritual no dependen de nuestro sentido. Y no es un tema de probabilidades, es un tema de entendimiento. Vamos a ir al libro de Santiago 1, por favor. Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay sombra de variación. Ayer Sergio compartía que era luz y que no había ninguna tiniebla en él. Bueno, tampoco hay variación en lo que él dice. Desciende de lo alto, es algo superior al plano natural. Vamos a ir a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 1:18. Vamos a ver qué es lo que escribía Pablo. Dice, ¿están todos? 2 Corintios 1:18. Sí. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios no son sí y no. Porque si no sería que si la situación es favorable, Sí. sí. Y si no lo son, No. no funciona así. Entonces esto nos da la certeza, ¿sí?, de cómo debemos conducirnos en la vida. Vamos a ver un ejemplo, un gran ejemplo que también se tocó algo ayer, en Abraham, ¿sí?, que es el padre de todos los creyentes. Vamos a ir a Romanos 4:7. Que lo estaban poniendo como ejemplo exactamente a Abraham. Romanos 4:17, perdón, me equivoqué, como siempre, pero bueno. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, ¿sí? Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino por lo contrario, se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. En el 21, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿sí? Dios es fiel para hacer todo lo que ha prometido. Imagínense a Adán con la edad que tenía. Si Adán podía haber tenido múltiples razones para dudar de la promesa de Dios, pero él no lo hizo, ¿sí? Por lo contrario, la Biblia dice que él se fortaleció en creencia, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer lo que había prometido, ¿sí? A los 5 sentidos no había ninguna probabilidad
¿Se imaginan, pobrecito, estaría todo arrugado, ¿no? Ya su cuerpo no le daba más. A los 5 sentidos no había probabilidad de que tuviera un hijo. Pero el poder de Dios, por más que él pensara que no tenía probabilidad, el poder de Dios funciona, ¿sí? Y funcionó en él. Él no titubeó por falta de fe. Él se hizo poderoso por su fe, ¿sí? Abraham dijo: humanamente no tengo ninguna posibilidad de que esto suceda. Estamos todos locos. Acá no hay forma. Pero ¿qué? Dijo algo muy importante: tengo la promesa de Dios y en ella me paro firme. ¿Cómo? Convencido de lo que Dios había prometido y que Dios lo podía hacer. Dios podía hacer lo que había prometido. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros vemos a nuestros 5 sentidos, ¿sí?, que no hay ninguna posibilidad, ¿sí?, ¿qué hacemos? Le seguimos creyendo a Dios, por supuesto. Es así, ¿no? Es darle más credibilidad a la promesa de Dios que lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos son engañosos. Leíamos en Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿sí? Abraham no esperó a ver para creer, sino que fortalecido en creencia, no dudó en darle gloria a Dios, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esto mismo debería suceder en nuestras vidas. Exactamente eso, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo en Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 17. Vamos a empezar. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por medio de mi palabra, ¿sí? Y esto es revelación. Dice en el 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te lleven allí de comer. Qué bárbaro, ¿no? Yo me preguntaría cómo va a ser Dios para convencer a los cuervos para que te lleven de comer. Terrible, ¿sí? La verdad que no tengo ni idea. Pero no sé cómo lo va a hacer. Pero eso es asunto de Dios, ¿sí? Nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo debe hacer sus cosas, ¿sí? No sé cómo lo hace, pero ese asunto no nos compete a nosotros. Eso ya es problema de Dios, ¿sí? Y a veces nosotros queremos solucionar los problemas a Dios. Y no es así. Él es poderoso y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Eso ya es problema de Dios porque es la parte que le compete a Él. Eso es lo que Él va a hacer y sabe muy bien cómo hacerlo, ¿sí? Lo que deberíamos hacer nosotros, por lo contrario, es estar muy atentos a lo que nos compete hacer a nosotros, ¿sí? Ahí es donde tenemos que estar atentos, sabiendo de que Dios no nos va a fallar en hacer su parte. Entonces, si sabemos que Dios no nos va a fallar en hacer su parte, nosotros no debemos fallar en hacer la nuestra, ¿ok? No debemos preocuparnos de cómo Dios va a hacer su parte, pero sí debemos ocuparnos en cómo hacer la nuestra. Vamos al 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Obediencia. ¿Se acuerdan que ayer se tocaba eso? Obediencia. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Y qué pasó? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y también le traían la cena, pan y carne por la tarde, servicio, o como se dice hoy, delivery, increíble. Yo no lo logro ni con los que trabajan conmigo, así que tengan esta eficacia. Y Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Bueno, entonces, ¿qué parte nos toca a nosotros? La más fácil, ¿sí? Obedecer. La parte más difícil se la dejamos a Dios. ¿Cómo hizo para convencer a los cuervos? No tengo ni idea. Es algo difícil, ¿no? Realmente.
Cuando uno le cree a Dios, la relación es verdaderamente simple, aún en tiempos de crisis, porque estamos viendo que esto es un problema de crisis, y no es que sienta satisfacción, pero me doy cuenta de que no somos los únicos que pasamos por estas cosas. Hubieron crisis mucho más graves que las que pasamos nosotros, pero tenemos la fortaleza y la convicción de que Dios siempre está con nosotros y Él suple nuestras necesidades, ¿sí? Así que somos nosotros que estamos limitando a Dios cuando sentimos que tenemos necesidades, ¿sí? Entonces hay algo que está fallando, nosotros fallamos, Dios, vemos que Dios no falla, convenció hasta los cuervos. Seguimos en Reyes 17:7, dice que pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. Sonamos, ¿no? Venía muy lindo esto. Ahora, hago una pregunta. Cuando se seca un río, ¿sí? Cuando se seca un río, ¿lo hace instantáneamente o progresivamente? Muy bien, muy bien. Cada día va disminuyendo el caudal del agua hasta que un día se seca por completo. Ahora, pongámonos por un momento en la situación de Elías, estando ahí, ¿sí? Y que él estaba viendo con sus 5 sentidos, con los ojos, ¿sí? Que se estaba agotando un recurso vital para su vida. Y él lo estaba viendo. Veía que cada día había menos agua. Sin embargo, la Biblia no dice que él se haya desesperado o que haya caído en un afán distrayente a causa de la realidad que le mostraban sus 5 sentidos, ¿sí? ¿Saben qué? Él tenía paz en su corazón. Él tenía paz en su corazón. Frente a esta situación, ¿sí? Él tenía paz en su corazón. Si no hubiese sido así, no hubiese podido ocurrir lo que vamos a ver ahora en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. Él tiene que haber estado receptivo para recibir esta información de Dios. Paz en el corazón, quietud en el alma, ¿sí? A veces sucede que estamos tan agitados, perturbados en nuestro interior, que Dios nos habla y nosotros no la cazamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos agitados, perturbados, ¿sí? Y la palabra dice que tenemos que tener paz en nuestro corazón, ¿sí? Dios nos habla y no nos damos cuenta, no lo percibimos. Dios no nos puede revelar cuando estamos perturbados, cuando estamos o tenemos enfrente realidades que nos muestran nuestros sentidos. Lo primero que hay que hacer es mantener la paz. Hay que aquietar el corazón, perseverando los pensamientos en Dios. Hay que descansar en Dios, hay que reposar en Él. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y saben qué? Nunca llega tarde para ayudarnos. Jamás llega tarde para ayudarnos. Dios no le... y otra cosita. ¿Y saben por qué no le reveló la otra parte? Dice, Dios no le reveló a Elías que se escondiese en el arroyo. Y cuando se acabe el agua, yo te voy a mandar a lo de una viuda, como vamos a leer ahora, para que te sustente. Le dijo simplemente, anda, refugiate ahí, que yo te voy a mandar los cuervos y comer. No le reveló la otra parte. ¿Saben por qué? Porque todavía no es necesario que lo supiera. Y él fue obediente, ¿sí? Él fue obediente. La obediencia es fundamental. Es fundamental ser obediente, ¿sí? ¿Por qué no se lo dijo en ese momento? Porque Elías no lo necesitaba en ese momento. Lo que Elías necesitaba saber era que tenía que ir al arroyo y que los cuervos le darían de comer. Ahora, cuando se seca el arroyo, él sí necesitaba más información, ¿sí? Y tenía, ¿qué cosa? Paz en su corazón, ¿sí? Él sí necesitaba más información y Dios ya tenía todo preparado para la segunda etapa. Dios siempre tiene un plan B. Esto es un plan B. Esto fue un plan B de Dios, ¿sí? Así, salió de la galera. Él siempre llega, nunca llega tarde, llega en el momento que tiene que llegar, ¿sí? Simplemente tenemos que estar tranquilos, tener paz en nuestros corazones, no estar perturbados, sino confiados, ¿sí? De que Dios nos va a mostrar la solución y nos va a decir qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo que Elías necesitaba saber hasta ese momento era que tenía que ir al arroyo y que los cuervos le darían de comer. Hasta ahí. Ahora, cuando se seca el arroyo, él sí necesitaba más información y Dios ya tenía todo preparado para la segunda etapa. ¿Saben qué? Muchos años más adelante nuestro Señor Jesucristo ya enseñaba de esto, ¿sí? Él decía, no os afanáis por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Se puede planear el día de mañana.
se puede prever para el día de mañana. Pero lo que no se debería hacer es afanarse por el día de mañana, ¿sí? Hay que vivir un día a la vez con la confianza puesta en Dios. Cuando él veía una realidad dramática, estamos hablando de Elías, ¿sí? Dios estaba preparando la estrategia para proveer lo que él necesitaba. Lo mismo hace hoy por nosotros. Exactamente lo mismo. Vamos a continuar en 1 Reyes 17, en el 8. Dice, cuando Dios le revela, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, ¿qué hizo? Obedeció. Dice, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mi Dios, yo me imagino Elías, ¿a dónde me mandaron? Frente a esta impactante realidad de los sentidos que la mujer le estaba presentando al profeta Elías, ¿sí? Realmente Elías le había dicho, no tengo posibilidad de que esta viuda me sustente, estoy en la lona. Dice, pero Elías sabía, ¿sí? Vean qué interesante, que la promesa de Dios no había tenido origen en los recursos de la viuda aquí en la tierra, ¿sí? Sino los recursos de Dios en los cielos. Y eso no están afectados por la crisis. Y él lo sabía eso, él lo sabía muy bien. Sigamos en el 13, por favor. Dice Elías le dijo, no tengas, muy importante, siempre esto es importantísimo, no tengas que temor, ve, haz como has dicho, pero que hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, ¿sí? Esto es muy extenso y se puede aprender mucho más de esto. Simplemente le estoy diciendo de que él ya le estaba enseñando algo. Da y vas a tener, vas a recibir. Y es mucho más profundo. Simplemente digo esto, ¿sí? Haceme a mí primero, poneme a mí primero. Él era un hombre de Dios, ¿sí? Era un profeta. Poné a Dios primero y vas a ver. ¿Qué le dijo Elías? Estaba muy seguro de lo que decía. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué hasta ese día? Porque entonces se normalizaría la situación, el cielo le daría lluvia, la tierra produciría fruto y podrían comer del fruto de la tierra. Pero hasta entonces fue necesaria la intervención del poder de Dios. Era necesario que Dios interviniera, a fin de que tuvieran el sustento necesario durante todo el tiempo que durara esta situación anormal y de emergencia, ¿sí? Porque era una situación anormal. No era normal que no lloviera durante tanto tiempo. Y había una emergencia de por medio, ¿sí? Sigamos en el 15. Entonces ella fue, otra cosa, ella fue, ¿y qué? E hizo, obediencia. ¿Se acuerda que veníamos hablando de eso? Entonces ella fue e hizo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y miren qué bárbaro, en el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de su hombre Elías. ¿Sí? Espectacular. Tanto Abraham, como leíamos, como Elías, no conformaron su creencia a las circunstancias prevalecientes, sino a la información espiritual que viene de Dios, donde la palabra de Dios y no el razonamiento, ¿sí?, de los 5 sentidos, ocupa y debe ocupar el primer lugar. Así vivían estos hombres, ¿sí? Así vivían estos hombres. Efesios, por favor, 3:20.
¿Está? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. ¿Otra vez dónde? En nosotros. En nosotros está el poder, ¿sí? ¿Cuánto le estamos permitiendo a Dios que actúe en nosotros? ¿Sí? Esa es la pregunta principal. ¿Cuánto le estamos permitiendo a Dios que actúe en nosotros? No es una cuestión de habilidad o voluntad de Dios, simplemente es una cuestión de permitir que la grandeza ilimitada de Dios viva en nosotros y produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Él hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, permitamos que la grandeza ilimitada de Dios viva en nosotros, ¿sí? A través de permitir que la grandeza de Dios y la grandeza de la palabra de Dios viva en nuestros corazones, ¿sí? Permitamos que la palabra de Dios nos enseñe el privilegio de ser hijos de Dios, acerca de la justicia y dignidad que Dios nos ha dado, acerca de la grandeza de bendiciones y recursos que el Padre Celestial ha provisto para sus hijos, acerca del gran poder que Dios ha dado a sus hijos en el nombre de Jesucristo, un nombre, sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es autoridad. ¿Y saben qué? La tenemos nosotros. Permitamos que la palabra de Dios nos enseñe y pidámosle a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que nadie nos haga pensar que no se puede, ¿sí? No es una propaganda política. Si está la promesa de Dios, sí se puede. No es una propaganda política. Pero debemos permitir que la palabra de Dios nos enseñe. Vamos a ir a 1 de Juan, por favor. Primera de Juan 5. Eh, 14 y 15 vamos a leer. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿sí? Según su voluntad, recuérdelo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siempre tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, no debemos equivocar en eso, por eso aclara bien en el versículo. En tiempos de crisis es cuanto más simple tiene que ser nuestra creencia y basada en la palabra de Dios. 2 Corintios 8 leíamos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Leíamos ese versículo al comienzo. Y vamos a ir por último a Isaías. $41.10. ¿Están todos? Fíjese con qué palabra empieza de nuevo. No temas. No temas, no temas. No nos dejemos guiar por lo que vemos, por las cosas que nos rodean, que vemos a diario, ¿sí? Vivimos en una sociedad que está atemorizada por medio de los medios de comunicación, por medio de lo que se habla, por medio de esto, de lo otro. Atemorizan a las personas, viven con miedo. No es lo que tiene que vivir un hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe tener miedo, ¿sí? Debe estar totalmente confiado en Dios, ¿sí? ¿Vamos a pasar por cosas difíciles? Sí, lo vemos en la Biblia, lo han pasado los grandes hombres de Dios. ¿Cómo no lo vamos a pasar nosotros? ¿Sí? Pero ellos tuvieron la solución y eran siervos de Dios. Hay una diferencia muy grande. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Que quede claro. Dice en el 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios.
que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es una promesa, ¿sí? No es un deseo, es una promesa. Si Dios lo dice, lo cumple. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Dios los bendiga.